Venga, este vídeo lo voy a partir en 3000 pedazos, pero es que se me ha ido ahora, se me ha apagado el ordenador, etcétera. Así que vamos con la tercera parte, ¿vale? Estamos en el tema 8 y estamos en la página 16 del tema 8. Es largo este tema, pero está muy chulo, la verdad. Me gusta. Estábamos con restauración directa, indirecta y subjetivas, ¿vale? En la directa era cuando una persona lleva a cabo acciones para restaurar la libertad que le ha sido amenazada, aunque sea a escondidas, algo que se le ha prohibido. En este caso dependería de las consecuencias. Lo voy a poner más cerca porque si no voy a quedar un poco cegatos. Mejor. Por no atacar la amenaza. Restauración indirecta. La persona puede realizar una conducta equivalente a la amenazada o una conducta que demuestre por implicación que sería capaz de realizar la amenaza, manteniendo su libertad de acción. También puede hacer que otro realice la conducta amenazada. Restauración vicaria. Y la respuesta subjetiva es la persona puede cambiar el atractivo, la importancia de las alternativas disponibles y de la alternativa eliminada. También se puede mostrar hostilidad hacia la agente que ha amenazado la libertad. ¿Vale? Y tenemos pues un ejemplo aquí de restauración directa, indirecta y vicaria. Por ejemplo, directa, a un adolescente se le prohíbe ver a un amigo y lo que hace es verlo durante más tiempo pero a escondidas. La restauración indirecta, a una trabajadora se le prohíbe tomar café durante el trabajo y lo que hace es hablar por teléfono con sus amistades. Y la restauración vicaria, a un niño se le prohíbe realizar una conducta y manda a su hermano pequeño para que lo haga. ¿Vale? Evidencia experimental. Desde la psicología social se ha estudiado el efecto que tenía sobre las personas la introducción en el mercado de nuevos productos que cambiarán sus hábitos o el efecto de la entrada en vigor de leyes que restringen libertades previas. Mathis y Coles analizaban las reacciones de amas de casa ante una ley que prohibía el uso de productos de limpieza con fosfatos. Los datos indicaron un aumento significativo en la valoración positiva que las amas de casa hacían de los productos prohibidos. Las personas que cambiaron de producto valoraban con peores calificativos la efectividad del mismo. La reactancia se reflejaba tanto en la sobrevaloración de las alternativas prohibidas cuanto en la infravaloración de las permitidas. Se ha llevado a cabo diversos estudios para investigar los efectos del incremento de la edad legal para consumir bebidas alcohólicas en Estados Unidos, Enns y Anson. Encontraron en una muestra de más de 3.000 estudiantes que se había incrementado significativamente el número de jóvenes por debajo de la edad legal que bebían, frente al consumo de esa misma muestra de edad tenía cuando la bebida era legal. Gordon y Minor también analizando la fuerza de la amenaza implícita en mensajes dirigidos a prevenir el consumo de alcohol, pues Beasley y Wu encontraron que los mensajes con alta amenaza en su recomendación de la abstinencia o de la moderación en la bebida aumentaban el consumo, especialmente entre los bebedores habituales. Entonces, el efecto boomerang es que ocurre cuando la persona actúa en contra de un mensaje coactivo o cambia una actitud o creencia después de que se produzca una amenaza que limita su libertad de elección. Cuando se intenta coaccionar a alguien para que haga algo, incluso aunque esa conducta normalmente la haga sin problema, se puede atacar la libertad de no hacer, con lo que la persona puede llegar a experimentar reactancia. Seaman y Coles evalúan en 2 muestras de universitarios distintos tipos de amenaza o a través del uso de viñetas, pidiendo a los sujetos que escriban lo que creen que la persona implicada haría en cada historia. Cada viñeta, que es la amenaza clásica, pues dice que un estudiante trabaja en un proyecto de clase con otros compañeros, en la primera viñeta, ¿no? El que dice ser un experto en ese tema se hace cargo de liderar el grupo. El supuesto experto rechaza las ideas de los demás mostrando de forma autoritaria que sabe que es lo mejor para el proyecto. Y la persona se coloca en un papel subordinado. En la segunda viñeta hay una amenaza social donde una empleada es testigo de cómo su jefe tiene una fuerte discusión con otra empleada delante de los clientes y el jefe pide a la empleada testigo que atendiera a los clientes. Y la tercera viñeta es la reactancia por la presencia de limitaciones. Aquí hay condiciones que impiden el acceso a una conducta previamente libre. Y un estudiante presta sus apuntes a un amigo con la promesa de que se le devolverá para estudiar para el examen. Y el amigo pierde los apuntes, al principio evita al estudiante y más tarde se disculpa. En un estudio piloto comprobaron que las 3 situaciones suponían un nivel similar de amenaza. Las respuestas fueron categorizadas por jueces expertos en 3 niveles de reactancia. El 1 o bajo, 2 o moderado, 3 o alto. 1 o bajo es que no se observa reactancia en intentos de recuperar el control o resistirse a la amenaza.
2 o moderado es que se presenta reactancia y la persona da alguna respuesta o toma de decisión dirigida a mantener el control o la libertad. Y 3 o alto, la persona actuaba para mantener la libertad o control personal de forma excesiva, agresiva o extrema. Tabla 8.8. Hay un estudio de 2 muestras de estudiantes, ¿vale? En esta tabla, os la voy a leer mientras está la tabla aquí, para que entendáis mejor. De 141 y 122, ¿vale? La magnitud de la reactancia no es uniforme y difiere en función de la amenaza presentada. La reactancia mostrada ante las amenazas sociales y de limitación o barrera es muy similar y significativamente mayor que la activada por la amenaza clásica. En esta última, el 92,8% de los participantes se distribuye entre los niveles 1 y 2 y el 7,2% en el nivel 3. En las otras dos fuentes de amenaza, el nivel de reactancia en 1 está entre el 7,6 en la social y 9,5 en la de limitación. Y en los niveles 2 y 3 se concentra el 92,4% y el 90,5%. Diferentes condiciones de amenaza percibidas con una magnitud aproximadamente equivalente pueden elicitar respuestas reactantes de diferente intensidad. ¿Vale? Entonces, desde la psicología de la personalidad se han seguido 2 estrategias. Analizar la reactancia según el rasgo de personalidad a través del locus de control. Un parámetro clave para que se active la reactancia es la percepción de control sobre la propia conducta. A mayor control, mayor reactancia. Es decir, las personas internas experimentarán mayor reactancia cuando la libertad de acción se ve amenazada. Pérez García y Sánchez realizan un estudio con sujetos tipo A, de alta necesidad de control y tendencia a percibir mayor desafío en situaciones, y se eliminó la alternativa disponible, que era elegir un perfume de 5 que se debían valorar, ¿vale? Para después ver una posible restauración subjetiva de cambio de atractivo. Entonces, los tipo B no valoraban de forma diferente el perfume eliminando la segunda ocasión. Y los tipo A aumentaban significativamente su valoración de atractivo del producto reactancia. En la condición de eliminación, tanto los tipo A como los B recibieron la información de que el perfume elegido en tercer lugar no estaba disponible. Considerar la tendencia a la reactancia como variable de diferenciación individual, pues Bren entendía la reactancia como un constructo específico de la situación, que tiene características propias, aunque más adelante entendió la reactancia como un rasgo de personalidad, ya que no todas las personas responden a las amenazas a la libertad, y si lo hacen no reaccionan ante la misma amenaza o no con la misma intensidad y no de la misma forma. Pero las conductas de restauración dependen de la activación situacional y la percepción de amenaza. Así se han elaborado escalas para diferenciar entre sujetos reactantes y sujetos no reactantes, como es la escala de reactancia psicológica de Home, con 14 elementos y 5 puntos de respuesta. El sujeto indica en qué medida los contenidos denunciados les son aplicables. Y aquí nos ponen ejemplos de ítems de la escala de reactancia psicológica de Home. ¿Vale? También se ha estudiado la reactancia en relación con los 5G, que es la diferenciación individual. En una muestra de universitarios, al aplicar análisis de regresión múltiple, se encontró que 3 de los 5 rasgos eran predictores del nivel de reactancia: afabilidad, apertura, extraversión. El 26,3% de la reactancia era explicada por factores de personalidad. Puede decirse que un bajo nivel de afabilidad, hostilidad, cinismo y suspicacia, sería un concepto nuclear para comprender a las personas con alta reactancia. También se ha visto que los hombres informan puntuaciones más elevadas en las escalas de reactancia que las mujeres y manifiestan conductas más reactantes ante mensajes con alta persuasión. Las personas de culturas colectivistas parecen menos sensibles a las amenazas a su libertad, pero sí son más sensibles si la libertad colectiva es amenazada. ¿Qué utilidad tiene conocer el nivel de reactancia? Pues puede tener utilidad médica, psicológica y legal. Se han desarrollado escalas específicas como la escala de reactancia terapéutica. La reactancia es importante para las campañas y publicidad dirigidas a la prevención de la salud: tabaco, relaciones sexuales, alcohol. Es de esperar que la reactancia correlacione negativamente con las relaciones sexuales, con la actitud de llevar a cabo la conducta de salud. En un estudio de Shen y Dillard, los participantes veían 5 anuncios para utilizar la biblioteca pública, no fumar,
no conducir bebido, utilizar cinturón de seguridad, etcétera, ¿no? Antes completaban una escala de reactancia y otras medidas. Después de los anuncios responderían a cada una de las escalas de 7 puntos con 3 ítems que medían la actividad. Apoyo lo que el mensaje intenta favorecer, estoy totalmente de acuerdo con la posición promovida en el mensaje y estoy a favor del aspecto central del mensaje. Y 3 ítems que median la intención de conducta de tengo pensado actuar de forma que sea compatible con lo indicado en el mensaje, voy a esforzarme en hacer lo que el mensaje me urge que haga e intento comportarme de forma que sea compatible con el mensaje. Y los resultados de este estudio fueron que la puntuación en reactancia medida previamente correlacionaba significativa y negativamente con la intención de realizar las conductas promovidas y que cuanto mayor era la reactancia, menor era la actitud favorable hacia los hábitos saludables promovidos y menor la intención de llevar a cabo las conductas. Se podría sugerir que la información se presentara de forma que este tipo de personas altamente reactantes pudieran elegir entre varias opciones o vieran que es la enfermedad en sí misma la amenaza a su libertad. La reactancia puede ser positiva o adaptativa. Pues para comprobarlo podrían estudiarse niveles altos, medios y bajos de reactancia y analizar sus relaciones con distintas conductas y variables de personalidad, más o menos adaptativas. Así se veía si un nivel moderado de reactancia podría ser bueno, por ejemplo, un nivel de resistencia ante la coacción por parte de los iguales para consumir drogas, pues sería deseable, ¿vale? Luego, decremento de acción, la indefensión aprendida. ¿Esto qué es? Estas dos personas introdujeron el término de indefensión aprendida. Por sus trabajos de laboratorio sobre condicionamiento al miedo en perros, observaron que los perros que hayan experimentado descargas eléctricas incontrolables transferían su sentido de incapacidad a otra situación, donde las estrategias eran evitables, afectando pasivamente el shock. Posteriormente, varios autores han demostrado que este fenómeno podía producirse en humanos. Hiroto utilizó 3 grupos de sujetos: el grupo control, que no recibía ninguna estimulación; el grupo escapable, que apretando un botón podía acabar una estimulación auditiva dolorosa; y el grupo inescapable, que recibía la misma estimulación que el anterior, pero no podía hacer nada para evitarlo. Luego, los 3 grupos fueron sometidos a una situación con ruido molesto, que podían evitar. Los 2 primeros grupos aprendieron rápidamente a escapar del ruido y el tercer grupo fracasaba en sus intentos. Se sentaban pasivamente y aceptaban el intenso ruido, mostrando mayores latencias de respuesta. Entonces, la explicación de Seligman a la indefensión aprendida era la expectativa de falta de causalidad sobre las consecuencias de incontingencia, conductas, resultados, que generaba los siguientes deterioros: el déficit motivacional, el déficit cognitivo y el déficit afectivo. El motivacional es la falta de motivación para iniciar otras respuestas que sí se podían controlar. El déficit cognitivo es la dificultad para aprender que su respuesta podía tener efectos sobre otros acontecimientos o situaciones. Y el afectivo es que las experiencias repetidas con acontecimientos incontrolables llevaban a un estado emocional caracterizado por el incremento de la ansiedad y el miedo, que podía terminar al final en depresión. Se entiende que la formación de una expectativa de no contingencia entre la conducta y las consecuencias a partir de la experiencia en una situación objetiva de incontrolabilidad es razón suficiente para producir los déficits característicos de la indefensión. Pero aparecieron resultados que no confirmaban los déficits en personas sometidas a una situación previa de incontrolabilidad. Se producía un incremento en su actividad, en el número de respuestas, cuando se enfrentaban a la situación de controlabilidad, ante tareas no tan similares entre la situación de pretratamiento y la de prueba, sugiriendo uno de los primeros problemas de estudios de indefensión en humanos, el de la generalización de los síntomas de indefensión. Otro problema surge con las reacciones emocionales, pues dicen que algunos informan hostilidad y frustración, lo que puede entreverse como reacciones de restauración de control, aunque no desarrollen la tarea de prueba. Y no queda claro si los sujetos no realizan la tarea porque han desarrollado la expectativa de no control o porque manifiestan su hostilidad. Reformulación considerando las atribuciones causales. Estas 3 personas introducen elementos moduladores en el modelo. Las atribuciones que la persona hace entre la percepción actual de no contingencia y la expectativa futura de no contingencia nos dice que las atribuciones determinan la expectativa futura, la duración, la generalización y la intensidad de los déficits de indefensión motivacional, cognitivo y afectivo. Las adscripciones causales del individuo ante la incontrolabilidad se sitúan en 3 dimensiones atributivas.
que sería la internalidad-externalidad, la estabilidad-inestabilidad y la especificidad-globalidad. La internalidad-externalidad es que si la incontrolabilidad se atribuye a factores internos, que es la falta de habilidad o de esfuerzo, se desarrollaría una indefensión personal. Si se atribuye a factores externos, el experimentador, mala suerte, dificultad, pues se desarrollaría una indefensión universal. Es decir, si yo suspendo un examen, yo lo atribuyo a la falta de esfuerzo y se desarrolla una indefensión personal mía. Y si lo atribuyo a que he tenido mala suerte en el examen, por eso lo he suspendido, de que me han caído otras preguntas, pues se desarrollaría una indefensión universal, es decir, todo el mundo va a tener suerte, no va a tener suerte en el examen porque era difícil o porque las preguntas tal. Estabilidad e inestabilidad. Si la incontrolabilidad se atribuye a factores estables, que es la falta de habilidad, dificultad, los déficits de indefensión tendrán mayor duración o cronicidad desde el momento en el que el futuro puede volver a percibir la falta de control. Y si la incontrolabilidad se atribuye a factores inestables, que es la falta de esfuerzo, mala suerte, los déficits serán menos duraderos, dado que en el futuro dichos factores pueden cambiar, pues esforzándote más o tener un día más afortunado, ¿vale? Y luego tenemos la especificidad globalidad, donde predice si los déficits ocurrirán solo en el presente, cuando hacen atribuciones específicas, como puede ser la falta de habilidad en tareas concretas, como la detención de señales, por ejemplo, o que se generaliza a un número de situaciones y tareas diferentes, al utilizar el individuo atribuciones globales, que es la incapacidad general para las tareas. Entonces, a partir de la combinación de estas dimensiones, los mayores déficits y la posible aparición de depresión se asociaría con la atribución de la incontrolabilidad de la fase de pretratamiento o de la situación inicial a factores internos, estables y globales, que determinarían una indefensión personal, una mayor cronicidad y una mayor generalización a situaciones, sea cual sea su parecido con la experiencia previa de falta de control. No basta con que el individuo perciba falta de control en una situación para que genere la expectativa futura de incontrolabilidad en distintas situaciones, y hay que tener en cuenta a qué atribuye esa falta de contingencia para predecir la generalidad y cronicidad de la indefensión y su posterior autoestima. Las atribuciones se pondrán en marcha cuando la motivación por controlar sea fuerte, por expectativas previas de control y o por importancia del resultado o la situación. No nos va a dar tiempo, creo yo. Vamos a intentar que nos dé tiempo. Evidencia experimental. Se ha encontrado que la exposición a problemas irresolubles empeora el rendimiento posterior de los sujetos que atribuyen su fracaso a causas estables o causas globales. La dimensión de internalidad genera resultados divergentes. Estas dos personas encuentran que las atribuciones de mala ejecución en un examen a causas internas llevaban a más planes de los sujetos de estudiar para el siguiente examen. Es decir, si yo me veo por el grupo de Facebook que este examen es súper difícil, yo y todos los que leemos ese comentario vamos a estudiar un montón más que si no lo leemos. Entonces, se han analizado las atribuciones del individuo ante la situación de incontrolabilidad y el equilibrio atributivo como predictor del grado de indefensión. Este tipo de investigación parte del cuestionario de estilo atributivo de Petersen y Cole para medir las diferencias individuales en el uso de 3 dimensiones de modelo, que incluye 12 situaciones, 6 de temas relacionados con el logro, 6 de interpersonales y 6 de carácter positivo y 6 de negativo. El sujeto debe escribir la causa que considera responsable de cada situación y luego valorar su grado de internalidad, estabilidad y globalidad de la misma, así como su importancia. Estilo explicativo negativo. Vamos a explicar el negativo, el positivo y ya está. El negativo es la tendencia relativamente estable a explicar los sucesos negativos mediante causas internas, estables y globales. Estas personas son más vulnerables y desarrollan más fácilmente sintomatología depresiva cuando está presente el factor estrés. Se relaciona con peores resultados académicos y peor salud física. Por ejemplo, los estudiantes con alta puntuación en depresión atribuyen sus resultados negativos a factores internos, estables y globales. ¿Estilo explicativo positivo? Pues la tendencia a explicar los sucesos negativos recurriendo a causas externas, inestables y específicas.
Nos vamos a la tabla 8.10, que es un ejemplo de dos situaciones de logro, una negativa y una positiva, ¿vale? Aquí tenemos la situación 2 y la situación 6. Luego tenemos la teoría de en la figura 8.3, tenemos la teoría de la desesperanza, que es útil para probar la hipótesis diástesis, estrés en el lesivo atributivo negativo que predice sintomatología depresiva. En la figura 8.3 es una interacción entre estilo explicativo, positivo y negativo, y nivel de estrés, bajo y alto, en la sintomatología depresiva informada. Los estudios han utilizado un fracaso académico real o han evaluado con cuestionario los sucesos vitales negativos experimentados en tiempo reciente. Las personas con un estilo explicativo negativo presentaban mayor sintomatología depresiva cuando se enfrentaban a situaciones estresantes. Entonces, en el estudio de San Juan y Magallanes se pone a prueba la interacción entre estilo atributivo positivo y negativo medido con cuestionario y nivel de estrés o de acontecimientos negativos en el último mes, bajo y alto, con la sintomatología depresiva de un grupo de universitarios. Esta es la figura 8.3, que es la que hemos visto antes. Las diferencias en depresión aparecen cuando se experimenta un nivel alto de estrés. Lo que utiliza los estilos negativos presentan mayor informe de síntomas a altos niveles de estrés y con bajo estrés no manifestarían apenas sintomatología, siendo su respuesta similar a la de personas con un estilo explicativo positivo. Integración, modelo bifásico, reactancia, indefensión. En el caso de la indefensión, se expone al individuo a una situación incontrolable, analizándose su conducta en una posterior situación donde se restablece la capacidad de control. Desde la reactancia y la indefensión se hacen predicciones contrarias sobre la conducta manifestada ante la falta de control. Reactancia e indefensión. La reactancia dice que el individuo mostrará intentos renovados por restaurar su libertad. Y la indefensión, el individuo se comportará de forma pasiva. Estos son elementos comunes a ambas, pues las expectativas de control, la cantidad de entrenamiento de indefensión y la importancia de los resultados. Wortmann y Brehm proponen una interacción de la reactancia y la indefensión en términos de proceso bifásico. Y tenemos la primera fase, que es la reactancia, y la segunda fase, que es la indefensión. En la figura 8.4, pues tenéis el modelo bifásico. ¿Vale? Nos lo vemos. Y podemos ver que la expectativa de control sugiere que se activará reactancia o indefensión cuando la persona espera controlar la situación y encuentra que no puede. Si el número de ensayos de indefensión o incontrolabilidad es pequeño, se activará reactancia desde el momento en el que el sujeto percibe falta de control. Si el número de ensayos es prolongado, empezará a manifestar síntomas de indefensión cuando aprende que no puede controlar el resultado, disminuyendo su actividad. Cuanto mayor sea la importancia del resultado, más reactancia experimentará el individuo. En la figura 8.4, que es la anterior, os la voy a poner aquí, lo voy a leer, ¿vale? Mientras que tenéis ustedes eso. El individuo espera tener control sobre el resultado cuando el entrenamiento es moderado, bajo. Llevará a reactancia aumentando los intentos de mantener el control y cuanto más importante sea el resultado, pues mayor reactancia. Y 2. Si el individuo adquiere la expectativa de no control debido a la cantidad de entrenamiento alto o a experiencias previas de fracaso, la falta de control llevará a indefensión, que será mayor cuanto más importante sea el resultado, ¿vale? Y nos dice que en algunos estudios se ha operacionalizado el entrenamiento en indefensión como la cantidad de fracasos experimentados y pocos fracasos harían pensar al individuo que puede controlar la situación. Pero la expectativa de control se verá seriamente afectada cuando el sujeto lleva a cabo repetidos intentos sin éxito. Mikulincer, Kedem, Zilka, Segal comprueban que con entrenamiento bajo, un fracaso, los sujetos mostraban reactancia, es decir, un mejor rendimiento en la fase de prueba. Y con alto entrenamiento, 4 fracasos, los sujetos mostraban síntomas de indefensión, deterioro en su ejecución posterior. Y aquí se ha asociado cantidades menores de fracaso con reactancia directa o incremento del rendimiento y con intentos de restauración subjetivo, como la manifestación de frustración y hostilidad. Y también elevadas experiencias de fracaso con estado de ánimo depresivo. Venga, que acabamos, ¿eh?
Mikulincer manipula dos parámetros del modelo bifásico, la cantidad de entrenamiento y las expectativas de control. Utiliza un diseño de dos factores, estilo interno-externo, de atribución ante el fracaso, medido previamente con el cuestionario de estilo atributivo, y cantidad de fracaso en una tarea previa. Entonces, en la fase de prueba, los sujetos debían devolver 10 problemas de test matrices progresivas de Raven con 30 segundos para cada problema, y los resultados fueron que los sujetos internos expuestos previamente a un fracaso o problema irresoluble mostraban obviamente pues mayor frustración y hostilidad y mejor ejecución en la tarea de prueba. Los internos expuestos en la fase previa a alta indefensión, que eran 4 fracasos o problemas sin solución, manifestaban más sentimientos de incompetencia y peor rendimiento. Los sujetos internos manifestaban tanto mayor reactancia como mayor indefensión, dependiendo de la cantidad de fracaso o del entrenamiento previo en indefensión. La dimensión internalidad-externalidad parece regular la intensidad de las reacciones afectivas ante el fracaso, mostrado por los internos, que dicen que mayores sentimientos de incompetencia ante una alta indefensión y frustración y hostilidad ante una baja indefensión. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues tenemos ese cuadrito de la figura 8.5 donde se ven los número de problemas resueltos en la fase de prueba de la función de internalidad y externalidad para que entendáis un poquito lo que hemos hablado en esto. ¿Vale? De esto hemos estado hablando ahora mismo. Y nada, pues antes de acabar el vídeo voy a repasar todo el tema 8, que ha sido súper largo, y voy a ser consciente de todo lo que acaba de leer en estos 3 vídeos, ¿sabes? Que es como, madre mía. Empezamos. Hemos empezado con el control percibido. Luego hemos aprendido qué es el locus de control. Internalismo, externalismo, internalismo. Luego nos hemos pasado a la autoeficacia percibida, a la autoeficacia específica y la generalizada. Hemos pasado un poco al locus de... seguimos con el locus de control en la evidencia conjunta. La teoría de la atribución. Luego hemos pasado a la teoría de Kelly. La teoría de la indeferencia correspondiente. La teoría de Weiner como propuesta integradora. Las consecuencias cognitivas, emocionales y motivacionales de la atribución. Donde estaban las cognitivas, todas las que hemos dicho, ¿vale? Todas esas las hemos estado viendo. Y las motivacionales. Luego las reacciones ante la pérdida de control, donde hemos visto la reactancia psicológica, los parámetros de la reactancia, los efectos de la reactancia, donde estaba la restauración directa, indirecta y subjetiva, la evidencia experimental, donde está amenaza clásica, amenaza social y reactancia por la presencia de limitaciones. Luego, bueno, muchísimas estrategias y demás. Hemos visto la reactancia positiva o adaptativa, la indefensión aprendida, la reformulación considerando las atribuciones causales, donde hemos visto internalidad, externalidad, estabilidad, inestabilidad, especificidad, globalidad, y la evidencia experimental, donde hemos visto varios estilos, el explicativo negativo, el positivo, y luego el modelo bifásico, ¿vale? Y ya estaría. Parece que no hemos visto nada y hemos visto un montón. Así que nada, mucho ánimo.